Los efectos del calentamiento global son cada vez más palpables en la vida cotidiana. Calor extremo, frío extremo, inundaciones, sequías, tormentas feroces. Ahora, si yo te digo que hay un efecto directo del calentamiento global sobre tu bolsillo, pero no un efecto que se ve a largo plazo, que se puede... No, un efecto que ya se está viendo sobre tu bolsillo. ¿Me vas a creer o no me vas a creer? Yo te cuento por lo menos lo que dice el Banco Mundial, que publicó un informe muy interesante en estos días, que recopila varias investigaciones, que muestra que hay un impacto indirecto del calentamiento global sobre el salario promedio, pero que también hay un efecto directo. Vamos a los datos y vamos a después analizar algunas de las razones de estos datos que pueden ser llamativos. En concreto, a partir de un estudio de lo que pasó en los últimos años en América Latina, sobre todo está enfocado en América Latina, lo que se ha descubierto es que hay una relación estadística clara por la cual si aumentan 1% los días calurosos, los salarios bajan en promedio 0,8% al año. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay una razón clara. ¿Qué es lo que decimos cuando se aumentan 1% los días calurosos? Significa, si la cantidad de días en los que hay calor extremo, estamos hablando de temperaturas de 35 grados o más, aumenta la cantidad de días al año un 1%, eso significa que hay más días de calor extremo, está probado que hay una amplia gama de trabajos para los cuales ese calor extremo hace mucho más difícil que el trabajador promedio sea productivo. Es decir, la productividad de ese trabajador disminuye en la medida en que aumenta el calor extremo. Eso genera, a la larga, cuando vos sostenés esto a lo largo de los años, que lo que las empresas afectadas o los sectores afectados pueden producir disminuye y por lo tanto termina disminuyendo también lo que se puede pagar por esos trabajos. Por lo tanto, esa es la que explica esta relación, por lo cual aumentan los días extremos de calor extremo y disminuye el salario promedio. Increíble, pero bastante sustentado estadísticamente en lo que ha pasado en la región en los últimos años. Y lo mismo el segundo dato, que parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, que es, perdón, volvamos a la placa de atrás porque es el dato de abajo, que es que si la temperatura promedio sube 1%, acá es todavía más estrecha la relación, los salarios caen 1%. ¿Por qué decimos que no es lo mismo un dato que el otro? Porque una cosa es que aumente la cantidad de días con calor extremo, pero puede mantenerse estable el promedio, porque si también aumenta la cantidad de días fríos, se compensa, entonces la temperatura promedio se mantiene estable. Y otra cosa es que aumente la temperatura promedio, es decir, que cuando vos sumes días calurosos y los promedios con los días fríos, te da que hay un aumento de la temperatura promedio. Bueno, en ese caso, por el mismo razón, que es que el calor hace que la gente sea menos productiva, termina cayendo el salario real 1%. Acá puede haber alguna relación, de hecho, que en general los países con mayores salarios reales y con mayores niveles de productividad son países fríos. No es la única causa de la temperatura, pero influye la temperatura y el cambio climático acá tiene un efecto nocivo. Y después hay un efecto indirecto, que es el que nos muestra la segunda placa, que está también muy documentado, que es el efecto de que haya inundaciones, por ejemplo. Inundaciones que son cada vez más frecuentes, si no, pregúntenle a los italianos lo que les está pasando ahora, la tragedia que les está ocurriendo ahora, pero podríamos ir a cualquier lugar de América Latina en los últimos años. Bueno, en zonas donde hubo inundaciones y donde hay inundaciones recurrentes, está probado, según la estadística, que caen 4% las contrataciones, es decir, la contratación de personal en empresas de estas zonas afectadas, y que por lo tanto, ya acá el impacto es incluso mayor. El salario promedio termina cayendo 2% porque caen las contrataciones, sube el desempleo y por lo tanto este es el efecto, que baja el nivel de salarios de lo que termina cobrando la gente. Podríamos agregar otros datos que también están en este informe del Banco Mundial, como por ejemplo que en las zonas que son afectadas de manera recurrente por ciclones, por huracanes, hay un impacto de 1,5% del PBI al año, lo cual está asociado a todas estas mismas cosas: aumento del desempleo, a disminución del salario real. Vos fijate cómo estamos hablando de que uno de los argumentos que plantean los negacionistas o quienes tienden a negar o relativizar el cambio climático es: no, pero no podemos tomar medidas para contrarrestar el cambio climático porque eso va a afectar la economía. Se pierde de vista que el cambio climático, el calentamiento global, están afectando la economía, están afectando tu bolsillo de esta forma categórica como lo muestra este informe.